La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede académica Guatemala, les da la más cordial bienvenida a este programa Miradas y Perspectivas, que pretende incentivar el diálogo, el debate, las opiniones de los diversos sectores, diversos actores sobre la situación nacional, de América Latina y del mundo en la actualidad, para poder contribuir a la reflexión, al pensamiento sobre los distintos aspectos que se traduzcan en política pública y en otras acciones y propuestas de los distintos auditorios al que pretende llegar este programa. En Flaxo, Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Miradas y Perspectivas número 10, desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Víctor Hugo Godoy y vamos a conversar con él en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Es un destacado político guatemalteco, constituyente, congresista. Fue comisionado para los derechos humanos, exministro de Trabajo y exembajador de Guatemala ante la OEA. En esta ocasión, en nuestro programa Miradas y Perspectivas, vamos a conversar respecto a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero en medio de una coyuntura en la que los derechos políticos de la ciudadanía guatemalteca se han visto enfrentados en uno de los momentos más álgidos de su historia reciente. Y con ello, pues también corren riesgo los derechos humanos en su conjunto, que están en la Constitución Política de la República de Guatemala, en las convenciones, en tratados e instrumentos de la materia. Así que, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta casa académica de Flaxo. Bueno, quiero agradecer a Flaxo la oportunidad de estar en este programa y pues con un motivo bien especial. Prácticamente este 10 de diciembre se cumplen 75 años de que se promulgó esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto, en estos 75 años el mundo ha tenido toda una serie de vaivenes, subes y bajas respecto al tema del respeto y garantía de los derechos humanos, pero sí hay que decir que esa declaración fue oportuna en el momento que se logró emitir, porque era como el acuerdo de los países, de los estados que habían mucho vivido la Segunda Guerra Mundial y los horrores aquellos, para tratar de alcanzar la paz, alcanzar otro tipo de posibilidades que no necesariamente tenían que ser por la guerra. Exactamente. Y teniendo a la vista ese marco histórico que usted nos presenta de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a venirnos un poco a la coyuntura del presente. Y sería muy importante y muy valioso que nos pudiera compartir su opinión sobre los acontecimientos políticos que se están viviendo en el país desde el 25 de junio hasta la fecha en ese marco de conmemoración. Bueno, pues a mí que hace tiempo que me da el sol y que tuve la opción de poder ser diputado en la Asamblea Constituyente, honestamente creí que esto no lo íbamos a volver a vivir. Creí que lo que habíamos alcanzado, lo que habíamos normado, tanto en la Constitución de la República como en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Amparo, exhibición personal y constitucionalidad, que fueron las tres leyes que emitió aquella Asamblea Constituyente, creímos que habíamos alcanzado acuerdos, que habíamos alcanzado consensos entre los grupos políticos y que el derrotero de la democracia estaba asegurado con aquello que nosotros hicimos. Sin embargo, de suyo poco a poco se ha ido deteriorando aquel sueño
a aquellas normas, a aquel entramado que nosotros planteamos, porque en el tema político especialmente, lo que pretendíamos era que la ciudadanía, es decir, no tuviera problemas ni fuera peligroso organizarse políticamente para poder hacer el ejercicio de la soberanía, es decir, que es escoger libremente a nuestras autoridades. Entonces, lo que se hizo en aquel momento fue tratar de despenalizar, que formar un partido político no fuera una cosa pecaminosa, ni que tuviera que ver el derecho penal en aquello. Y también que el funcionamiento de los partidos, pues prácticamente se entendiera entre las propias facciones o entre los grupos o las propias competencias al interno de los partidos, pero sin que tuviera que haber una autoridad ajena al Tribunal Supremo Electoral. No quería decir que pudiera existir algunas cuestiones dolosas, por así decirlo, en el funcionamiento, pero era ese tribunal y sus dependencias, el registro de ciudadanos, la inspectoría electoral, la auditoría electoral, el departamento de organizaciones políticas, los que prácticamente desde la perspectiva administrativa ellos iban a tratar de dirimir ese tipo de conflictos si se daban, y en algunos casos en que existiera dolo, pues entonces ya el tribunal tomaba la decisión de si ponía esto en conocimiento de el ente de persecución penal, que es el Ministerio Público. De hecho, es decir, los delitos electorales que están en el Código Penal no tienen para nada que ver con el tema de formación y funcionamiento de los partidos. Esos delitos que están ahí en el Código Penal son los que se cometen para evitar, digamos, que haga el ejercicio del voto, el sufragio, que haya compra o acarreo de votar, ese tipo de cosas son las que están ahí, pero no, es decir, todo lo que pueda atentar contra ese ejercicio soberano del pueblo, que es decir, elegir a sus autoridades. Y precisamente en ese marco jurídico del cual usted nos habla, pues suele decirse que las leyes e incluso la Constitución pues representa un permanente desafío para la ciudadanía, para organizaciones sociales, políticas, pues hacer y velar porque se cumpla, se concrete. ¿Cuánto diría usted que debe hacerse desde los liderazgos sociales y políticos para que lo logrado hasta este momento, lo que se ha logrado transformar en ese marco jurídico, pues logre cumplirse y logre concretarse? Pero, de hecho, cada país busca cómo ejerce su soberanía los ciudadanos. Y eso es el sistema electoral de cada uno de los países. Y en eso hay unos mejores que otros. Hay que recordar que hace apenas 230 años el soberano era rey. Prácticamente, es decir, cómo trasladar esa soberanía, ese señor de vidas y haciendas que era don Luis XVI, que fue decapitado en 1793. Es decir, sí, hace unos 230 años, ¿verdad? Quiere decir que ese devenir, digamos, de ese ejercicio del soberano absoluto que era el monarca, para que el ciudadano pueda tomar decisiones y elegir a sus autoridades, pues ha estado sujeto a imponderables. Hay que recordar que primero solo votaban los propietarios, ¿verdad? Es decir, los que poseían bienes. Poco a poco se fue logrando la universalización del voto, es decir, producto de batallas, es decir, las mujeres fueron las que libraron grandes batallas para lograr el voto. Y entonces, pero no son sistemas perfectos. Y entonces son susceptibles de venirse deteriorando. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Entonces yo sí creo que la reacción del pueblo ante el arrebato que se pretende hacer, digamos, de su voluntad, es decir, nadie la pensábamos antes del 25 de junio. Estábamos tan acostumbrados que después de 2015 y las marchas
que se dieron, es decir, aquí no se iba a volver a mover nada. Sin embargo, ahí están los pueblos, que fueron los que se levantaron. ¿Y por qué se están levantando? Se están levantando porque son ellos, con sus remesas, los que mantienen la economía de este país ahora. Pero no solo eso, ahora con todos los mecanismos de tecnología que tiene la recaudación, poco a poco, es decir, ellos también son los que están sosteniendo al Estado. De hecho, es decir, la tasa tributaria que estaba en 10% allá antes de la pandemia, ahora está subiendo al 12%. Y eso que en espaldas de nuestros pueblos. Entonces, hay una razón para verlos ahora protestando, ya no solo por la cuestión comunitaria y sus derechos de manejar sus asuntos, sino que por la cuestión nacional, por la democracia. Es decir, porque este país ellos están conscientes que ellos lo están sosteniendo. Y creo yo que es un punto muy importante el que usted ha planteado, precisamente la lucha de los pueblos, del pueblo guatemalteco. Creo que valdría la pena conversar cuáles son sus apreciaciones en términos de las jornadas de resistencia pacífica, de lo logrado para que se respete la voluntad expresada pues, en las urnas. Pues lo cierto es que para nosotros los citadinos, pues ha sido una sorpresa. Es decir, esa capacidad, digamos, de resistencia. Es decir, cómo ellos se turnan, digamos, para estar haciendo presencia en el Ministerio Público, para estar haciendo presencia en el Congreso. Es decir, salen, es decir, caravanas en buses y todo, es decir, turnándose. Unos se quedan cuidando la milpa, como decimos nosotros los chapín, y la otra gente viene y se turnan. De ahí, los que se quedaron cuidando la milpa van ahora y se regresan a nosotros. Entonces, es una capacidad que no habíamos visto, aparte de la creatividad de las protestas. Es decir, los centros urbanos han tenido una creatividad para poder protestar, y yo diría que hasta las fuerzas de seguridad. Saben ellos que 14 de enero es a la vuelta de la esquina, y que mejor condescienden, digamos, con la resistencia, con los manifestantes, que aplicar el garrote como se hacía antes. Porque a la final, sí, los que van a ser juzgados van a ser aquellos que cometieron atropellos contra la población, pero esto es ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Prácticamente solo es un grupito, digamos, el que está pensando que aquí se pueden repetir las elecciones y se puede echar todo por la borda. Y vemos precisamente, como usted dice, una apropiación, reapropiación de las calles, de las mujeres, con otro significado también, los barrios también, con toda pues, la fuerza que ha implicado. Estamos viendo las ollas comunitarias, muchas expresiones también de esa resistencia y de esas jornadas. Pero bueno, a quienes nos sintonizan, agradecemos que nos estén sintonizando y les pedimos que nos dejen los comentarios también pues, en las redes sociales de Flaxo. Y para continuar con esta conversación, pues pensábamos que si bien la democracia es uno de los fines más preciados en el pleno ejercicio de los derechos humanos, ¿qué aspectos diría usted que constituyen desafíos en momentos como los que estamos viviendo, en los que se anuncian posibles cambios para la población guatemalteca y especialmente para la población históricamente marginada, excluida, relegada? Que nos pueda compartir pues, su pensar, su sentir de esos posibles grandes desafíos. Bueno, de hecho, yo creo que el gobierno electo nunca se planteó estar en una condición como la que ahorita ha generado las movilizaciones. Y entonces, el gobierno electo han planteado cómo estar a la altura de las circunstancias, que es una cuestión bien difícil ante un fenómeno que nadie estaba previendo. Ellos hicieron su plan de gobierno, ellos hicieron toda su estrategia, pero para la normalidad. Y entonces ahora creo que han tenido que estar adaptándose a las nuevas reglas. ¿Por qué? Porque hay mucho reclamo de parte de la dirigencia ancestral, de parte de los pueblos, de parte de los sectores sociales, aún de parte del sector privado. Es decir, han mostrado, digamos, una serie de quejas respecto a cómo funciona esto. Entonces, yo creo que es la oportunidad
Es decir, de lograr acuerdos, de lograr un gran diálogo, entendiendo que aquí tuvimos la oportunidad en 1996 con los acuerdos de paz, pero hubo sectores que no se sumaron a este esfuerzo, que había principiado en el 90. Pero ahora tienen que entender de que no pueden quedarse afuera y que tienen que contribuir de la manera más positiva. Eso es lo que yo veo, digamos, en este momento. Y eso va a consolidar la democracia. Tiene que haber un diálogo para entender cuáles son las instituciones que fueron alineadas o cooptadas, y ahí hay que hacer una reingeniería de tipo político para poder consolidar de nuevo la democracia. Un poco como sucedió en el 93 con el Serranazo. Es decir, hubo un acomodo, solo que aquel acomodo también fue aprovechado solo por un solo sector. Entonces ahora, es decir, la emergencia de los pueblos nos tiene que decir a nosotros que ese genio que se salió de la lámpara no lo vamos a regresar así nada más, sino tiene que ser con democracia, con inclusión, con participación. Y tenemos ahí entonces esos grandes desafíos, pero también, como usted plantea, grandes oportunidades bajo pues liderazgos, ¿verdad?, que se están presentando. Un mensaje que usted quisiera dar para cerrar nuestra conversa, doctor Víctor Hugo. Hay algo importante, digamos, la democracia, es decir, como un término que estamos defendiendo alrededor de la Declaración de Derechos Humanos, hay un considerando que es importantísimo, que no está en la normativa, pero que es la finalidad. Dice, la aspiración es que el ciudadano, que el habitante, no tenga temor y no tenga miseria. Es decir, son las dos cosas. Es decir, que se pretende una sociedad libre de temor y libre de miseria. Entonces, eso requiere acuerdos, eso requiere Estado de Derecho, eso requiere democracia. Y con esas palabras pues vamos cerrando nuestra entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ponernos puntos de discusión en la mesa, sobre todo en este 10 de diciembre, en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, y como hablábamos, con una coyuntura pues que nos llama a la acción y nos llama también a la defensa de la democracia. Muchísimas gracias, es un gusto haberlo tenido por acá. A ustedes en Flaxo, gracias por este tipo de programa, por este tipo de orientación que dan a su público, y por todo el trabajo académico que Flaxo ha hecho para bien de Guatemala. Muchísimas gracias, y a usted que nos acompañó también le agradecemos y le esperamos en nuestro siguiente programa, Miradas y Perspectivas.